la más hermosa catedral que la naturaleza jamás haya creado para ser contemplada y admirada por la humanidad. No es una basílica, iglesia o parroquia, sino una playa, la playa de las catedrales o as catedrais, como se la conoce en gallego, es una de las más visitadas del norte de España. Pertenece a la parroquia de Devesa, a 9 kilómetros del pueblo de Ribadeo, provincia de Lugo. Un lugar en la costa del Cantábrico declarado Monumento Nacional Protegido, donde el paso del tiempo, la acción del mar y la erosión han creado esta obra arquitectónica de la naturaleza. El enfurecido mar Cantábrico, tras millones de años esculpiendo la roca, ha logrado crear este conjunto de cuevas, grandes arcos y bóvedas de diferentes colores que lo asemejan a las grandes catedrales del mundo. De ahí su nombre, aunque su denominación real sea la de Playa de Aguas Santas. Las rocas que la componen son principalmente pizarras y cuarcitas, dándole un colorido espectacular al conjunto. Una mezcla de colores rojo, verde, turquesa o naranja, plasmados sobre unas caprichosas formaciones rocosas, que brillan y resplandecen aún más cuando los rayos de sol se fijan sobre ellas. En algunos lugares la profundidad del agua superaba nuestra altura, por lo que lamentablemente no pudimos entrar en algunas cuevas. De todas formas, y para disfrutar a tope de la experiencia de este festival visual, tienes que estar dispuesto a mojarte un poco, por lo menos tobillos, rodillas y algo más, especialmente si no quieres cargar con tu pareja a la espalda. Dependiendo de la época del año, la temperatura del agua cambia, por lo que en invierno, que es cuando está más fría, es mejor venir equipado con un traje de neopreno. Una característica de esta playa es que solo se puede acceder a ella cuando la marea está baja. Es imprescindible, por lo tanto, conocer la tabla de mareas antes de comenzar la visita a esta playa de aproximadamente 1300 metros. Cuando el mar está embravecido y con marea alta, impresiona también verla desde los diferentes miradores y senderos del litoral. Existe un paseo por la costa de unos 20 kilómetros de largo que permite admirar otras playas y calas del entorno. Es una playa diferente, un lugar algo místico, con muchas leyendas populares a su espalda, como la de que su enorme arco simboliza la puerta que divide a los dos mundos, y que si en el momento de la marea más baja contemplas una puesta de sol, podrás pedir un deseo que se te cumplirá. Allí duermen los marineros que la mar retiene hechizados, después de haber sido seducidos por el canto de las sirenas. Se dice que si estás mucho tiempo con tus pies hundidos en la arena, verás cómo se abren y cierran los pasadizos secretos donde yacen dichos marineros. Es sin lugar a duda un lugar que merece la pena ser visitado y disfrutado. Nosotros lo hicimos y la experiencia superó con creces nuestras expectativas. En nuestros viajes hemos visitado numerosas iglesias, catedrales, mezquitas o sinagogas. Hemos estado en templos y lugares de peregrinación de diferentes creencias religiosas. Esta playa de ensueño reúne algunas de esas características de los lugares santos del mundo: belleza, grandiosidad o espiritualidad. La playa de Aguas Santas se caracteriza también por esa misticidad y esplendor, por ser un lugar para la reflexión y meditación. Un lugar donde son miles los que peregrinan anualmente para admirar la grandeza de esta obra creada por la naturaleza y que probablemente haya servido de inspiración para los grandes arquitectos y artesanos constructores de templos de nuestra historia. Para los amantes de la fotografía, la playa de las catedrales ofrece oportunidades asombrosas para captar y expresar su arte, especialmente al atardecer, cuando la luz del ocaso realza la belleza natural del entorno. También los apasionados por los ecosistemas marinos o la geología encuentran aquí un aula abierta donde investigar y estudiar. En el lugar abundan los percebes, mejillones y cangrejos, entre otras especies de la fauna marítima. Su nombre de Playa de las Catedrales no es por lo tanto casual.
Parece como si una mano divina hubiera moldeado las rocas hasta convertirla en una inmensa catedral, bañada por las aguas del mar Cantábrico. Su nombre original de Aguas Santas se debía, sin embargo, a un manantial de agua de propiedades medicinales que existía en la zona. Para llegar a la playa de las Catedrales, y si vas en vehículo propio, debes circular por la autovía del Cantábrico, tomar la salida 516 hacia Reinante Rillo y seguir las indicaciones de la carretera. Al ser un lugar muy turístico, se encuentra perfectamente señalizado. Una vez en la playa, encontrarás 3 grandes zonas de aparcamientos. Las aglomeraciones de visitantes que se forman son bastante importantes, sobre todo en los meses de verano y Semana Santa. Esta es la razón por la que la Xunta de Galicia ha habilitado una web para poder reservar gratuitamente el acceso a la playa. Puedes encontrar el enlace a la página de la Xunta en la descripción. Incluso con el pase debes acudir con tiempo suficiente para poder aparcar y ser de los primeros en entrar, y así gozar al máximo de las aproximadamente 4 horas que la marea permite el acceso a la playa, o sea, 2 antes y 2 después de la bajamar. Nuestro consejo es que una vez que accedas a la playa, empieces la visita desde el final, porque encontrarás menos gente y el recorrido será más placentero. No es mala idea tampoco llevar algo de comida y bebida para no tener que regresar antes. A este lugar encantador hay que ir sin prisas para poder disfrutar al máximo de nuestro tiempo en la playa. Debemos dejar que nuestra imaginación nos guíe por los entresijos de sus cuevas, arcos o bóvedas. Si es posible y la marea te lo permite, haz coincidir tu visita con luna llena o una puesta de sol. La imagen es sencillamente espectacular y quién sabe si a lo mejor los dioses de las leyendas hacen que tus deseos se cumplan. Es el segundo lugar turístico más visitado de Galicia, después de la Catedral de Santiago. Es curioso, ¿verdad? La afición que tenemos algunos por visitar catedrales, incluso las que la naturaleza ha creado. Pues ya sabes, en tu próxima visita a tierras gallegas, inclúyela en tu lista de lugares que visitar. No te defraudará. Esperamos que tengas la oportunidad de ver y disfrutar de este hábitat natural que tanta admiración y asombro nos causó. Quizás algún día nos veamos allí, puesto que planeamos volver. Para nuestros próximos viajes, síguenos. Tus opiniones, ideas o críticas son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crecer. Comparte tus opiniones en los comentarios. Nos vemos en nuestro próximo viaje.